la ley de las competencias y administración tributaria, ¿verdad? Con eso estamos. El examen ya está hecho desde la semana pasada. Con el tema del examen, vamos a ver, no vamos a entrar leyes al examen. Solo un lapicero, solo eso. Un lapicero y una calculadora. Eso sí, por favor. Es calculadora. No celular. No calculadora de celular. Si ese día no trajeron calculadora, entonces se van. Aunque realmente no, ni siquiera calculadora. No viene ni para calculadora. O sea, sí está muy para. Yo siempre he dicho en mis exámenes, normalmente son números redondos. ¿A qué me refiero con eso? No es un 10.25 por 4, ejemplo, que podría ser tal vez muy sencillo, pero no es así, sino es un 10 por 4. Entonces ya un 10 por 4 es más difícil multiplicarlo, o es un 10 más 10 menos 5. No son números complejos de 2.577.17 menos 5.420. No, ¿verdad? Son números muy sencillos. Lo que sí es que tienen que saber sumar y restar. Eso es lo único. Es lo único que tienen que saber hacer. Entonces, para el examen, el día que nos toque el examen, yo creo que nos asignaron otra clase. Supongo que es un poquito más amplia que esta. El examen va a comenzar a las 2:15 en punto. Normalmente trato de venir unos 5 o 10 minutos antes. Ideal, para efectos de que ustedes también no pierdan mucho tiempo, el examen es de 1 hora exacta, ¿no? De 2:15 a 3:15. Entonces, para que ustedes no pierdan mucho tiempo, ideal es que no traigan nada más que su lapicero. O si traen su mochila y todo lo demás, porque a veces vienen a estudiar y lo que sea, pongan todas sus mochilas de una vez adelante. Entren, pongan su mochila adelante, ¿verdad? Su celular déjenlo ahí sin problema. Y ya se colocan donde se vayan a sentar. Solo con su lapicero. No necesitan nada más ese día. Nada más. ¿Qué cosa? El carnet. Ya que no. Ni se puede copiar en esos exámenes normales. Entonces, eso es la indicación para el examen. Solo el lapicero y pongan todo adelante para agilizar. Ahora, la señorita acá al fondo, la de lentes con la blusa del ojo que todo lo ves. ¿Cómo que es eso? La señorita, la primera respuesta a la ley monetaria, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Entidad que puede emitir moneda y billetes, Banco de Guatemala, artículo 2 de la ley monetaria. ¿Se dieron cuenta que esta ley es bien difícil, ¿verdad? Segunda respuesta, la señorita del overol celeste. ¿Qué pasa con los siguientes actos? Y tenemos artículo 13. Artículo 13 y 21, perfecto. El jovencito de iris de lentes, Colochito, sí. La 3, por favor. He entidad autoriza la acuñación y impresión de monedas y billetes. La Junta Monetaria, artículo 4. Excelente. La señorita acá adelante, la de marrón con azul, sí, la 4, por favor. La 4. ¿A qué impuestos están afectadas las especies monetarias? Están exentas de cualquier impuesto, artículo 23 de ley monetaria. Ok, acá viene una palabra bastante importante. Hay actividades, ¿verdad? Porque pueden ser actos o contratos según el Código Civil que están afectos al pago de algún impuesto. Y hay otros que, si están afectos quiere decir si soy sujeto de poder pagar un impuesto, ¿verdad? Y hay personas que pueden ser individuales o jurídicas que son entes afectos, pero están exentos, ¿verdad? Por una norma de carácter ordinario. Entonces, podemos estar, no sé si ustedes en su momento seguramente vieron que la ley puede ser vigente, salud. Hay leyes vigentes, pero puede ser vigente más no positiva, ¿sí? No es lo mismo. ¿Qué quiere decir vigente más no positiva? El negro. Sí. Vigentes que presentan en el curso normal de las normas, pero en el caso de no ser positivas, por ejemplo, en la hay una sección que salió de acá para hacer una norma especial, entonces no está positivo acá, no está positivo, no positivo. Ahora, ¿qué es vigente más no positivo? Positivo es que no se ejecuta, por así decirlo, que no se le da movimiento a la norma. Posiblemente la norma nació, eso nada, posiblemente, la norma nació la vida jurídica, ¿qué manda?
es el artículo 6 del Código Notariado, cuando se establecen que los jueces de primera instancia podrán hacer notariado. Esa norma está vigente, más no es positiva. Podrán, sí, habría que ver si alguno lo ejerce. Si lo ejerce es positiva, ¿verdad? Porque lo deroga la ley orgánica de la Junta Judicial. Ah, ok, entonces ya hay una ley que lo vigente, deroga. más no positiva. Excelente. ¿Qué más? Pero en ese caso de ser derogada ya no sería vigente, porque cuando es una Cuando ley- se deroga, debiera de derogarlo, lo que pasa es que hay una antinomia jurídica, entiendo, ahí podría haber un punto de tesis, ejemplo. Porque la antinomia jurídica entre el Código del Notariado, artículo 6, versus alguna ley, me imagino yo, es individualizada, reglamentaria o ordinaria. Bueno, Ojo aquí, ¿verdad? Porque si nos vamos a la pirámide de Kelsen, ahí es todavía peor la antinomia. Porque una ley ordinaria debiera de derogarse por una del mismo rango constitucional, ¿verdad? O debiera derogarse por una superior. Sin embargo, nunca, es como que cuando dicen, ay, ahora los patos le tiran a las escopetas, cuando los hijos como que quieren faltarle el respeto a los papás, ¿verdad? Pues los más pequeños ahora tienen que corregir a los grandes. Entonces, viene a ser que una norma ordinaria no puede derogarse por una norma reglamentaria ni por una norma mucho menos individualizada. ¿Quiénes derogan o quiénes tienen la facultad para derogar normas jurídicas? En el Congreso de la República, mediante, bueno, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, habría que ver ahí, porque podría haber lo que usted dice, una antinomia, en el sentido sería interesante para un punto de tesis, ¿verdad? En el artículo 6 del Código Notariado versus el artículo tal, ¿verdad? Salud, en relación al ejercicio del notariado en los funcionarios públicos, porque viene a ser que si nos vamos a la ley del servicio civil, que es de carácter público, ¿verdad? Hay empleados y funcionarios públicos, entonces el juez viene a ser un funcionario público, ¿verdad? Entonces habría que ver las prohibiciones también dentro del Código del Notariado y esto sería un bonito punto de tesis. Y la última pregunta en la ley monetaria, el jovencito de acá, el de azul, el último. Por favor. Los contratos que vas a escribir no pueden pagarse de otra moneda diferente al total. Que de mi ejemplo, yo puse que sí. Por el artículo 6, podría ser un ejemplo, tal vez cuando se hace la compraventa, que pueden ambas partes pactar que sea $30 euros. Entonces, aquí estaría lo que. Perfecto. ¿Algún otro ejemplo? ¿Sí? La contratación de consultorías extranjeras. Ajá. Normalmente se pagan en dólares americanos. Ok, va. Veamos ese tema de los contratos y por eso se los ponía. Porque ese tema va muy amarrado también con su notariado y con su mercantil. En su momento me imagino que Melini posiblemente podría llegarles a hacer esa consulta. Ejemplo, pongamos una compraventa, me voy a inventar. Y que la compraventa le hayamos puesto $10,000, ¿verdad? Ahora, cuando se pagan los impuestos, porque ¿en qué momento se pagan los impuestos en una compraventa? ¿En qué momento? A la hora de invertir la inversión en lo público, tienes que haber. Va, esto está en la escritura pública y la escritura pública consigna compraventa de bien inmueble, aunque ya no hay ninguno de bien, ¿verdad? Pero de bien inmueble, escritura pública, ¿verdad? Los impuestos se pagan al extender el testimonio respectivo. Al extender el testimonio respectivo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pagamos los impuestos? Supongamos que es una segunda venta para que sea muchísimo más fácil, ¿verdad? Que es el 3% del timbre fiscal, ¿verdad? Sobre esos 10,000. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo pagamos el impuesto? Hacemos el testimonio 10,000 por 3. ¿Eso harían ustedes? ¿10,000 le sacan el 3%? ¿Sí? No, lo que está registrado, lo que dice. No, esto es el valor. 10,000, 3%. ¿Cuánto es el 3% de 10,000? 300. O sea, yo tengo que pagar en el testimonio $300 de impuestos. Se tiene que convertir a la moneda local. ¿Sí? Se tiene que convertir a la moneda local según qué norma. Hay una ley, la vamos a ver de ley de libre negociación de divisas. ¿Sí? Libre negociación de divisas. Y está en el artículo 2 en la ley de libre negociación de divisas. Ahora, en la ley de libre negociación de divisas se establece, si se dan cuenta, el momento
en el que se va a realizar el pago de la compraventa está en el timbre fiscal, ¿sí? Entonces acá hay dos leyes inmersas, bueno, varias leyes. Uno, la compraventa está en el Código Notariado. Desde ahí nace, ¿verdad?, el instrumento público. Sin embargo, el impuesto nace de la ley del timbre, ¿verdad? Y en la ley del timbre nos establece en qué momento debe de pagarse, que es al compulsar el testimonio, ¿sí? Y entonces, como es en dólares, entonces nosotros nos vamos a que, bueno, el 3% de $10,000 no está complicado, $300, lo que ustedes decían. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para pagar? Porque se puede pagar mediante formularios o mediante especies fiscales, ¿verdad? Pero yo no tengo especies fiscales de $100, como para pegar 3 estampitas de 100. Hay que hacer la conversión. La ley de libre negociación de divisas establece que debe de convertirse, pero ojo acá, porque aquí viene un elemento todavía un poquito especial, al tipo de cambio del día en que se esté emitiendo el testimonio. Por ejemplo, que el testimonio pongamos fecha de hoy, 24 de febrero. Entonces, vemos el tipo de cambio de hoy, porque puede ser que el tipo de cambio de ayer estaba, o toda la semana anterior estaba al 7.99, ejemplo, pero hoy que voy a emitir el testimonio ya esté al 8. Entonces ahí sí me pega, ¿verdad? Que 300 por 8, porque pongámoslo redondo, son 2.400, mientras que 300 por 7.99, le vamos a quitar 300 centavos, ¿cuánto nos da? 3 quetzales ahí, entonces nos da 2.400, entonces 2.397, ¿verdad? Entonces, es diferente. Entonces, se dan cuenta, hay muchas leyes inmersas en una sola operación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes también en la ley monetaria se establece, sí se puede, nos da la capacidad, la facultad, para que nosotros entonces podamos cobrar en cualquier otra moneda, francos, suizos, euros, dólares, pesos mexicanos, yen, lo que sea, ¿verdad? Cualquier otra moneda, sí se puede, pero al momento del pago de los impuestos debe de traducirse o debe de pasarse a moneda de flujo legal. Y la moneda de flujo legal lo establece la ley monetaria, ¿verdad? En su artículo 1, es el quetzal, ¿verdad? Entonces aquí venimos a hacer, pues ¿cómo se le llama? Un match acá, pero es jurídicamente hablando, un balance, un match entre las normas jurídicas, ¿verdad? Integración de normas, esa es la palabra que busca, integración. Muchísimas gracias. Entonces, ley monetaria, si se dan cuenta, es muy pequeña, ¿sí? Ahora, ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Sí? Perdone, pero en este caso, al momento de hacer la compra, el que está vendiendo el inmueble pone que quiere dólares. ¿Se puede pagar en dólares? Se puede, o sea, claro, pero ¿y si yo no quiero poner dólares sino que tal? Eso es un acuerdo voluntario, ¿se cuenta? Tienen que ponerse de acuerdo ambos, vendedor y comprador. Okay, o sea que sí se puede vender en dólares en Guatemala, aunque no sea nuestra moneda nacional. Total. Ahora, la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Si se dan cuenta, la ley de la SAT está extensa, ¿verdad? Y la ley de la SAT la vamos a abordar en examen 1 y examen 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante para el examen 1 realmente? No nos vamos a ir a procesos, nos vamos a ir a figuras, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Figuras, ejemplo. Si nos vamos a un escalafón en relación a la ley orgánica, ¿verdad? Y a sus funciones, a los entes que están dentro de la ley de la superintendencia, nosotros siempre tenemos que hay una máxima autoridad. Y así sucesivamente, si nos vamos al organigrama de la SAT, ¿verdad? Entonces, dentro del organigrama de la SAT, ¿quién es la máxima autoridad? El directorio. Después viene el superintendente. Después vienen los intendentes. Después vienen los directores. Y así sucesivamente. ¿Quiénes nos interesan para efectos del primer parcial?
estos tres. El directorio, cómo está conformado el directorio, ¿verdad? ¿Qué es el directorio de la SAT? El directorio de la SAT es el máximo órgano de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero bueno, ¿cómo es que sabemos cuáles son las funciones de uno y otro? Primero, la SAT. ¿Qué es la SAT? ¿Qué es la SAT? ¿Cuál es la función de la SAT? ¿Verdad? Porque si se dan cuenta, en el folleto muy pequeño que les di del Ministerio de Finanzas Públicas, mencionaba qué es el Ministerio de Finanzas Públicas. Es un ente que se encarga de... ¿Será que puede abrir? Disculpe la molestia. Es un ente que se encarga del control, de la fiscalización, ¿verdad? ¿Qué es la SAT? Es un ente que se encarga de la fiscalización y de la recaudación eminentemente de tributos. Tributos, eso es. La SAT no se encarga del control presupuestario, ni de la ejecución presupuestaria, no se encarga de la erogación del presupuesto. La SAT es un ente que se encarga de la recaudación. Pero no recuérdense que cuando nosotros veíamos ingresos, porque yo les decía, los ingresos es una gran figura al final de cuentas dentro de nuestro semestre. Hay ingresos de carácter tributario e ingresos de carácter no tributario. La SAT no se encarga de los ingresos de carácter no tributario, solo de los ingresos de carácter tributario. Por eso es Superintendencia de Administración Tributaria. Ya más adelante vamos a ver cómo se clasifican los tributos. Artículo 9 del Código Tributario, que son impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Eso establece el Código Tributario. A todo eso se le denomina tributos, por eso es Superintendencia de Administración Tributaria, tributos. Pues ahorita no nos interesa realmente saber cuáles son los tributos, porque hay una clasificación de los tributos. Como que ahorita no nos interesa eso todavía, ¿verdad? Vamos a entrar en su momento, en este momento no. Ahora, después de saber de la SAT, que son los tributos, nos vamos a, bueno, ¿qué es el directorio? ¿Cómo está conformado el directorio? Pero hay alguien ejecutivo en SAT, que es el superintendente. ¿Quién es el superintendente? ¿Cómo se nombra el superintendente? ¿Verdad? Y después hay intendentes. Si no estoy mal, son 3 intendentes. ¿Cuál es la función de los intendentes? Ahora, ¿qué sucede si falta un miembro del directorio? ¿Qué sucede si el superintendente no está en Guatemala? No se puede quedar cepa la identidad, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que lo sustituya. Siempre en el examen viene un caso. En este examen todavía creo yo van a tener la dicha de que es un medio caso, pero no es un caso, ¿verdad? Pero es un medio caso. Entonces, ¿qué va? Resolvamos, ¿verdad? Por eso le dije, solo el lapicero, solo. Siempre viene un caso que menciona algo así como: la Superintendencia de Administración Tributaria necesita firmar un contrato de arrendamiento para sus oficinas en la zona 5 de la ciudad capital. Sin embargo, quien tiene esa facultad, ya cuando ustedes vean la ley de la superintendencia, es el superintendente. Pero el contrato se va a firmar el 25 de febrero. Desde el 22 de febrero el superintendente salió de viaje por una comisión, entonces tuvo que delegar a alguien esa facultad. ¿A quién la delega? Entonces ustedes se van a su ley de la SAT y se menciona, hay un intendente a quien se le debe de delegar esa función en específico. Y todo está en la norma, ¿verdad? Solo saberla analizar. ¿Puede o no puede delegarla? Esa es la primera pregunta. ¿Puede o no puede delegar la función? Sí. Si ya respondimos no, ya desde todas las demás ya van a estar malas, ¿verdad? Pero sí. Entonces ese sí me abre la puerta, es la llave para, bueno, si usted considera que sí, ¿en quién? Entonces, ya en el no sé qué intendente de tal, ¿verdad? De probidad, ejemplo, función de probidad. Ok. Y si fuera el de probidad, porque entonces el caso se pone un poquito más complejo, ¿verdad? No es así tan así. Porque ya entramos a ver otras normas, de hecho. Y si fuera, inventemos ahorita el caso, con lo que ya vimos.
Y si fuera que sí se puede, que es el intendente de Providaria, entonces el contrato de arrendamiento es por $300 a un año plazo, entonces multiplique y diga qué impuesto debe pagar, entonces ustedes multiplican 300 por 12, ¿verdad? 3.600, ¿qué tal? $3.600. Ustedes no tendrían que tener calculadora para hacer un 300 por 12. No tendrían. Entonces 300 por 12, pero solo traduzcámoslo al impuesto, al valor real que debe de pagarse, ¿verdad? Según la moneda de curso legal. Entonces ustedes se van a su artículo 1 de la ley de monetaria, porque ahí sí se van a tener que ir entonces a la de la SAT, la ley monetaria, en el sentido de que se puede o no se puede autorizar un contrato en dólares. Entonces ustedes van a la ley monetaria, que ya la vimos por integración, ¿verdad? Ustedes van a su artículo 1, sí, ¿verdad? Entonces yo les voy a poner, bueno, el tipo de cambio es a 8, entonces de 3.600 lo multiplican por 8 y tampoco necesitan calculadora, ¿verdad? Bien. 3 por 8, 24, y 300 por 3 por 8 otra vez 24, 2.400 más 24 son 26.400. Y ya, ese es el caso. Ahora, ¿por qué los casos se vuelven complejos? Número 1, porque hay que leer muy bien. Desde la primera pregunta, sí o no, sí se puede delegar, a la segunda respuesta, que es ¿cuál de los 3 superintendentes? ¿Verdad? Entonces tengo que leer yo realmente mi ley de la SAT y analizar, es un arrendamiento. Entonces los contratos los delega NG Providaria. Y después solo decir, la multiplicación tiene que estar buena y el fundamento legal de la ley monetaria también. Y seguramente si yo ya les pido ese avance en relación a que al tipo de cambio, ya tuvimos que haber visto también la ley de libre negociación de divisas. Entonces, en un mismo caso está ley monetaria, ley de libre negociación de divisas y ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Ya, entonces por eso es que los casos después se vuelven un poquito complicados. Ahora, volvamos a la ley de la SAT, que es lo que nos compete. Entonces, ¿qué es el directorio? ¿Cómo está integrado el directorio? El superintendente, nada más. ¿Cómo se nombra el superintendente? Eso es lo que deben de saber, les estoy dando los parámetros de lo que tienen que estudiar, ¿verdad? ¿Cómo se nombra el superintendente y los intendentes? Solo saber quiénes son los intendentes. De la ley de la SAT no necesitamos más. Hay muchísimo más en ley de SAT que lo vamos a ver para el segundo parcial. Ejemplo, los recursos legales, procesos que están dentro de la ley de la superintendencia. Pero ahorita solo necesitamos saber esto, general. El directorio. ¿Qué es la SAT? Pregunto. ¿Cómo se conforma el directorio? 3 personas, ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se conforma el directorio? No cuáles son las funciones del directorio, no quién nombra el directorio, no cuál es el proceso de nombramiento de cada uno de los miembros del directorio, no. ¿Quién es la máxima autoridad? Directorio. ¿Cómo está conformado? Por tantas personas. ¿Quién es el superintendente? ¿Cuáles son las funciones del superintendente? Que son más ejecutivas, ¿verdad? Y después, ¿cuántos intendentes hay? ¿Y cómo se llama cada uno de los intendentes? Intendencia propiedad, intendencia tal, ¿verdad? No cómo se llama de Marco Livio, no van a poner, ni se llama, ¿verdad? Entonces, solo, no necesitamos más de ley de SAT en este momento, porque es para segundo parcial. Ahora, para efectos del segundo parcial, bueno, si ustedes me dijeran entonces hasta qué artículo puedo leer, si ustedes quisieran verlo en razón de los artículos de la ley de la superintendencia. Hasta el 66. Es que hay varios ejemplos donde se menciona la comisión de postulación, los requisitos y demás, que no los lean. No hay necesidad en este momento que los lean realmente. Si se dan cuenta, objeto y funciones de la SAT, sí, porque hay que tener un conocimiento general, ¿verdad? Después, la estructura organizacional, el 6 es importante. Del 6 nace esto. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? El 6 es importante. Después viene el directorio, que es el 7. Yo solo leería el 7 y el 8, porque en el 7 están las funciones y en el 8 está la integración. ¿Sí? 7 y 8, entonces 6, 7, 8. Después nos saltamos hasta el 22, si no quisieran leerlo todo, que seguramente van a tratar de depurar un poco la lectura.
Después se pueden ir al 22 y al 23. Y después en el 30 está de las intendencias. 30, 31. Eso leería nada más. Solo, no lean más de las horas. Si quieren leerlo todo, claro, está hasta ahí. Para no ir partiendo, ya les vi las caras que seguramente no. Perfecto. Ahora, ¿qué entra en el examen? Tenemos 5 folletos, ¿verdad? Tenemos un folleto de nociones generales, tenemos un folleto de finanzas personales y empresariales, ¿verdad? Finanzas personales y empresariales y de las empresas, disposiciones generales, principios, el de Ministerio de Finanzas Públicas y el de la historia de las finanzas públicas. Esos 4 son esos, ¿verdad? Leyes, la ley de la Contraloría, la ley monetaria y la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, que son como 8 o 9 artículos los que acabamos de mencionar, ¿verdad? 6, 7, 8, ¿verdad? Contraloría, ley monetaria y los articulitos de la ley de la... ¿La ley de banco no? Ay, la ley de bancos la vimos. No, entonces la de la Contraloría por la que me hicimos. Ya vieron y no me corrigen. Imagínense que vengan el examen, pero no vienen. Porque sí vi lo que ley de bancos. Ley de bancos, disculpen. Ley de bancos. Y ustedes escribiendo, sí, son los que todos los días están viendo el contenido. Bueno, ley de bancos, ley monetaria, ley de la SAT, algunos artículos, eso. Tengo una duda. Fíjese de que estoy dando unas diapositivas, pero que dicen aspectos básicos fundamentales del derecho financiero, pero las diapositivas dicen derecho tributario y todo habla del derecho tributario. No, ahí está sumiso. Ahí está sumiso. Esa es la historia del derecho tributario, ¿verdad? Ahí está dejar hacer, dejar pasar. Sí, pero como está nombrado de otra forma, mandó 2 folletos, 2, entonces uno dijo algo, pero como no está mal consignado el nombre, posiblemente por eso que no sumiso. ¿Alguna duda para el examen? ese no. Ese viene tributario. ¿Alguna duda para el examen? Sí, sí. Van a hacer preguntas directas todas. Mire, pues, la forma de examen, según el reglamento de libertad de cátedra, nunca digo cómo viene el examen. No, o sea, ¿qué es lo que no viene nunca? Nunca. Unido. No. Falso y verdadero. ¿Qué es lo que sí viene? Preguntas directas y casos. Esos son mis exámenes, preguntas directas y casos. En este examen en particular, hay un poco más de preguntas directas. Se van a sorprender que posiblemente es mitad-mitad. Le diría del segundo en adelante, 90% de casos, 10% de preguntas. Entonces, los no son falso y verdadero, match, tratando, ¿sí? En el primer día de clases hicimos un cuestionario. ¿Ese tiene alguna ponderación para eso? Ustedes se van a dar cuenta que en mis cursos es examen, examen, examen. Eso es. Y casos. Pues casos. No viene nada de lo que no hayamos visto. De verdad que no se asusten. No viene nada de lo que no hayamos visto. De hecho, me tocó pasar la retrasada el sábado de derecho tributario. Eran, sin mentirles, y no es para que les entre miedo, de verdad que no, porque yo trato de ser una buena catedrática en el sentido de ser muy abierta con ustedes y si tienen alguna duda poder solventarla de una vez y tratar de darles el contenido lo mejor posible y no preguntarles más allá de lo que no les dé. De verdad que no les va a venir nada más de lo que yo no les haya dado, nunca. Tal vez tuve como unos 60 estudiantes, calculo, y de los 60 estudiantes se habrán ganado como 12, o sea, imagínense, 40 de retrasada. ¿Verdad? No sé por qué, yo creo que fue porque regresamos a híbrido, creo que eso les afectó mucho a los alumnos, no fue tanto el tema de que la clase sea complicada, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, de los alumnos tenía 2 asignados para retrasadas, imagínense, ¿de cuántos tenía? Y tenía 2 asignados, y vine el sábado a pasar la retrasada, y solo vino 1, y el 1 que vino no era ni siquiera alumno mío, era de otra sección, ¿verdad?
Y mis alumnos estaban en la sección de la par. No sé con quién, porque no sé quién pasó el examen de la par, ¿verdad? Pero yo no quiero que ninguno se quede. De verdad que mi intención no es que ninguno se quede. Y mi intención es que todos salgan. O sea, todos tienen que salir. El objetivo es que todos salgan. Pero sí trato de ser muy honesta y decirles, es mucho análisis. Eso sí, es análisis. Pero no es nada más allá de lo que no hayamos visto. De verdad que no. No hay ninguna sorpresa. ¿Sí? Entonces los veo el jueves, primero de eso. Gracias, Lick. Gracias.